Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues hoy sigo con las trampas, con los niveles profundos de la adicción y con las trampas. Hoy tengo público. Hoy tengo público. De modo que lo mismo sale todo fatal. Pues porque como estamos acostumbrados a estar aquí solo, pues para que veáis, no sé si veis. Hoy tengo una manchega aquí en vivo y en directo, con lo cual ya no estoy solo. Ya no estoy solo. Hoy no estoy solo. El perro está por ahí en la calle de Pingo y Carla pues se queda aquí de espectadora privilegiada, para que paséis un poco de envidia los que estéis por ahí. Bueno, dos trampas desarrolladas. La primera era la inmadurez y el infantilismo, la segunda era el tema de la deshonestidad. Y bueno, pues ya que estamos en el 2024 y que tengáis un año cojonudísimo, que sea lo mejor y que os llene de aventuras y que yo os vea, que me habéis hecho mejor persona durante este año. Y eso es mucho decir, tratándose de mí. Así que hoy no vamos con la tercera de las trampas, que habla de la amargura, de la culpa y del resentimiento. 3 perlas para un adicto, ¿no? Esa amargura existencial permanente que nos tiene atados a yo qué sé, con una especie de piedra de molino atada del cuello, por no decir de otra parte. Los sentimientos de culpa y el resentimiento. El resentimiento es en alguna parte lo pone, ¿no? El ofensor número 1. Mata más adictos que la droga. Yo creo que son 3 cánceres psicoemocionales que se tienen que considerar. Son 3 problemas muy serios de falta de salud mental. La culpa y el resentimiento son la base de la amargura, o la amargura es la base de la culpa y el resentimiento. Me parece que aquí el orden de factores no altera el producto. Es verdad que, al menos en mi caso, desde muy crío, he tenido unas gafas de amargura, ¿no? Parece que la vida me sabía mal. Joder, qué bien ha quedado eso. Parece que la vida me sabía mal. No me cuadraban nunca las cosas, tenía una sensación extraña siempre Yo creo que fue esa amargura la que me hizo distanciarme de todo y de todos, ¿no? Desde muy pequeño. Yo veía a la gente vivir de otra manera. Y amargado fui de más mayor. Pero de crío no era amargado, yo no era un amargado. Yo padecía amargura. No le sacaba nada a las cosas, a la vida, a la gente. A la gente la veía siempre muy lejana. A la gente mayor y a la gente de mi edad, los chavales de mi edad. Era una sensación muy lejana. Creo que siempre estaba lejos de todo y de todos, Y no era incómodo para mí estar solo. Los animales de mi pueblo me servían, me acompañaban, ¿no? Pero con amargura. Obviamente un ser humano necesita de otros seres humanos, ¿no? Y vivir de esa manera, pues... En mi casa todo eran distancias. Mis tíos eran muy mayores. Yo fui más que su sobrino, más bien su hermano pequeño. Pero claro, el que más cerca estaba de mí me llevaba 11 años, ¿no?
que era el que me quería siempre sacudir y era el que se llevaba las hostias de mi abuelo, porque cada vez que intentaba darme a mí se las llevaba él. Pues anda, que no sé, solo estaba, y con amargura también, pero tonto no tenía ni un pelo. De modo que cuando había que escapar, escapaba, y cuando había que decirle al viejo, al abuelete, que, oye, que mira que aquí el chico que me quiere zumbar, pues el bastón del abuelo andaba ligero. No te cuento yo. Pero sí, era una... Yo no lo calificaría de amargura existencial, porque entonces apenas tenía conciencia de la existencia, ¿no? Pero era una vida de... ¿Se puede decir amargura sosegada? Pues yo creo que hasta que salí de mi pueblo, de mi aldea, se puede decir que era una amargura sosegada, pues yo estaba a gusto. Después vino la amargura apretada, la amargura con prisas, la amargura deprisa, la amargura a toda pastilla. Aquella de allí yo le había cogido el ritmo ya. Parece que me vino con la cuna, ¿no? A la de aquí no le cogí el ritmo nunca. A la amargura con prisas no le cogí nunca el ritmo. Y seguramente en ese momento apareció la culpa. No sé muy bien de qué. Siempre creí que era el culpable de todo, de haber nacido, porque el hecho de que yo naciera, a mi madre pues le dio una vida muy, muy jodida. La culpa de lo mal que estaba ella, de lo mal que tuviese que estar lejos, de la culpa de que mis tíos tuvieran que aguantarme, la culpa de que viviéramos en donde vivíamos y como vivíamos, la culpa de no asumir una existencia que yo pensaba que no me correspondía, ¿no? Y me sentía culpable. Y ahí la amargura se fue convirtiendo en otra cosa. Empecé a ser un amargado. Y solamente disfrutaba de las borracheras. Cuando estaba hasta el culo de alcohol y me creía algo, pues me iba al extremo opuesto de la amargura y era un gracioso de la idiotez, porque era patético, ¿no? Ver a un amargado contando chistes pues es una cosa que, bueno, a veces es muy gracioso, porque no hay más que ver los chistes de un genio, ¿no? Que era un genio, pero un genio con alcohol, tabaco y amargura. La culpa también fue cambiando, porque lo que al principio era un daño, luego se convirtió en una excusa para expiar todas esas culpas que yo tenía, pues solamente se hacían castigándome de una manera infame con borracheras y con... A ver, las borracheras no eran un castigo, las borracheras era una manera que ahora veo yo como castigo, pues porque yo me disfrazaba en las cenas de cuadrillas, en los todo tipo de los homenajes que nos pegábamos, comiendo como cerdos y poniéndonos de alcohol hasta el culo. Para mí, bueno, eso que para los demás era diversión, para mí no era tanto. Y cuando uno nace con amargura, vive con culpa, al final se acaba sentando en el resentimiento. Y el resentimiento, vuelvo a repetir, es un sufrimiento crónico. El resentimiento es una fotocopia del dolor. Es estar permanentemente haciéndote daño a ti mismo, pensando que ese daño que te haces a ti le hace daño a otros. Que ni siquiera se enteran de que te estás haciendo daño, porque tristemente es así. Pero es un cáncer, el resentimiento es un cáncer. Y mata más adictos que ninguna otra cosa.
amargura, la culpa y el resentimiento se llevan por delante todo lo que no está escrito. Y te atrapan en el inicio, sobre todo de la rehabilitación, te pueden mantener atado en el pasado y no lograr de ninguna manera perdonarte ni que nos vamos a la culpa, ni perdonar que nos vamos al resentimiento. Resentimiento por todo, resentimiento porque mientras yo vivía en la amargura había niños de mi pueblo que se divertían, que se lo pasaban muy bien, incluso hasta cuando me castigaban a mí por ser lo que era, ¿no? Gente que se lo pasaba muy bien siempre, ¿no? Culpa por no ser capaz de pasar página y el resentimiento porque toda la gente que se divertía conmigo cuando supuestamente yo me divertía, pues me jodía que se divirtieran tanto, cuando yo en el fondo no me estaba divirtiendo. Un juego de palabras clásico. Así que llega un momento que, sobre todo al inicio, pues uno, para asentar este cuadro, a mí me costó mucho trabajo perdonarme. Y me costó hasta que supe de qué me estaba acusando o qué culpa estaba pagando. Y me costó mucho más perdonar. Yo tenía un resentimiento profundamente arraigado. Había gente que me ha estado perforando la cabeza durante mucho tiempo y hasta que no fui capaz de hacer mi trabajo de programa en cuanto al resentimiento, mi tabla de resentimientos y empezar a ver qué parte y qué arte tenía yo en todo aquello que sentía y que resentía una y otra vez, pues hasta entonces no fui capaz de entender el daño que me estaba haciendo, atrapado en un sufrimiento psicológico producto del rencor, ¿no? Y esa manía de sentir y volver a sentir una y otra vez la misma experiencia emocional que me produjo daño, ¿no? Y ojo, que no estoy hablando de una experiencia emocional, yo qué sé, una gilipollez, cualquier estupidez, cualquier cosita, por pequeña que sea o que me pasara, en mi cabeza cobraba unas dimensiones de tsunami y al final pues todo lo magnificaba y se convertía en un daño infinito, un desplante, un desprecio, una mala mirada, una mala contestación. Uy, que es igual, cualquier cosa, si el problema no era lo que me habían hecho o me habían dicho, era en qué lo transformaba yo cuando lo metía dentro de mi cabeza. Y cuando salía del cuadro aquel, a veces, porque por cobardía no había contestado a lo que sea que se me dijera o que se me hiciera, o porque lo había hecho pues como siempre de una manera intempestiva y de mala manera, con lo cual pues me castigaba por haber contestado de mala manera. Es decir, de cualquiera de las formas, el asunto era que yo acababa podrido de resentimiento, ¿no? Entonces, reflexionar sobre los resentimientos es una cosa, es una putada. Pero hablar de los resentimientos no es reflexionar sobre los resentimientos. Hay que hablar de los resentimientos, pero también hay que analizarlos. Hay que investigar y descubrir las causas de los resentimientos. Y hay que hacerlo generalmente para descubrir que en la mayoría de los casos se trata simplemente de una transferencia, de una proyección, ¿no? Que al final lo que estoy haciendo al resentirme con alguien es proyectar mis propias carencias en ese alguien, ¿no? El ver que no he sido capaz de superar una situación para la que en el fondo pues igual o que a lo mejor había estado hasta entonces creyendo o presumiendo de que era una situación fácilmente superable por mí, ¿no? El atraparse en el resentimiento y sin entender muy bien qué es lo que pasa, simplemente, a ver, quiero decir que resentir sin más, el estar abonando permanentemente el círculo vicioso del resentimiento con el rum permanente que eso supone, el daño emocional que genera, claro, emocional y orgánico, ¿eh? Hay resentimientos que producen anginas de pecho y algunos cánceres, pues porque es una hebra maligna que te corroe por dentro. Y es que además se retroalimenta a sí mismo. Solamente tienes que ponerte en automático y dejarte llevar por él. El resentimiento te pudre. Y al final genera un montón de daños que pueden ser enfermedades psicosomáticas como pueden ser enfermedades orgánicas de todo tipo y color. Y ojo al dato con el tema, ¿no? Ahora, cuando uno está en activo, o al menos yo cuando estaba en activo, ¿a quién le decía yo que estaba resentido con alguien? Yo decía que estaba enfadado, que estaba cabreado, o que le odiaba a muerte a quien fuera, o que no sé qué, pero no daba con la clave de resentir. Es decir, sentir y sentir y sentir una y otra vez, y ir haciéndome daño con ello permanentemente.
bajo la creencia esta que acabo de comentar antes de que el hecho de hacerme daño, pues le hacía daño a otra persona, ¿no? A aquella persona con la que yo estaba resentido, que no hay cosa más estúpida que esa. Pero bueno, es que cuando uno es estúpido, pues yo había hecho un máster no, que yo había hecho 8 licenciaturas de estupidez para hacerme daño de esa manera. Pero es que a eso le tengo que sumar, en este caso, en esta trampa en concreto, el tema de la culpa y machacarte con la culpa permanentemente y estar permanentemente amargado, porque la culpa no te deja disfrutar de absolutamente nada y de lo poco o de las pocas veces que sacas la cabeza para disfrutar de algo te aparece el resentimiento. Porque una persona que está resentida se puede encontrar con la persona con la que resiente en cualquier lugar. Es que los ves en todas partes. Normalmente en los momentos en los que tú aspiras a estar o en clave de hoy voy a disfrutar porque tengo ganas de pasármelo de puta madre, pues en ese momento aparece el sujeto o la sujeta objeto del resentimiento y ya te ha jodido el día. El día, la noche y la semana si hace falta, porque como no sabes dar un pase al tema, pues te quedas con él. Te quedas con él. El cuadro, el ver la imagen de la persona que a lo mejor encima él o ella sí que se lo está pasando cojonudamente bien, pues a ti te encabrona de tal manera que ya no hay forma. Y la gente te ve y te dice, ¿pero qué te pasa? Si estábamos pasándolo muy bien y no sé qué y no sé cuál, y tú ya estás amargado, perdido. Y ya los tragos se vuelven amargos también, y al final es una borrachera de las amargas, de las tontas, de las lloronas, de esas que te vas al final para casa solo o te quedas solo bebiendo porque ya te entra el cantábrico dentro de la barriga, ¿no? En fin, que te estás abasteciendo de una serie de problemas ya de nivel estructural. Es decir, mi estructura estaba compuesta por la amargura, por la culpa y por el resentimiento. Si alguien se cree que se puede vivir con eso mucho tiempo, se equivoca. Bueno, se puede vivir, pues se puede vivir muy mal. O se puede acabar encima de un puente. Porque total, ya puestos vamos a decirlo todo, ¿no? Una vida llena de amargura, de culpa y de resentimiento es una vida vacía. Una existencia inútil. No tiene sentido nada. No tiene sentido nada de lo que vives. Puedes tener, yo tenía una serie de objetivos claros que era, después de 2 ruinas consecutivas, levantar la economía de mi familia. Pero que es que era igual, no tenía sentido. Y lo conseguí, y lo hice, lo levanté, y saqué adelante a toda mi gente, ¿no? Pero todo era tan efímero, Ninguna satisfacción duraba lo mínimo necesario para quitarme la cara de amargura. Tampoco me quitaban la culpa y desde luego no me quitaba el resentimiento, porque en el fondo hasta cuando tenía éxito lo ponía en clave de que se jodan, que lo estoy consiguiendo. Con lo cual no disfrutaba de nada. Porque se jodan los demás, pues no sé qué clase de felicidad se puede conseguir, pero la mía era muy poca. Entonces, vivir en una clave totalmente errónea, un sistema erróneo de creencias, un sistema erróneo de pensamiento, un sistema erróneo de vida. Y eso condicionó todas mis percepciones en todos los niveles, sobre todo a nivel emocional. Yo no veía ya más que enemigos por todas partes, no veía más que amargura por todas partes, no veía más que cosas o razones para culparme y desde luego no me generaba la gente de alrededor más que resentimiento, porque si estaban bien me jodían y si estaban mal me jodían y el caso es que a mí me jodía todo y llegó un momento en que pues me convertí en un borracho amargado, lleno de culpa y de resentimientos. Eso no es vida, eso es una mierda. Así que te puede dar pues por salir por la puerta de atrás, como hice yo, y si tienes la suerte de ser tan cobarde como fui yo, pues te agarras otra vez a la barandilla del puente, pero como tengas un poco más de huevos, pues igual saltas. Y ahí sí que se acaban los huevos. Ahí se acaba todo, el resentimiento, la culpa y la amargura. De modo que cuando hablamos de adicción, o cuando hablemos de adicción, pues tendríamos que poner en el caldero que, más allá de lo que produce el consumo de sustancias o las conductas adictivas, hay una mochila, un morral cargado de muchas cosas. Amargura, culpa, resentimiento, deshonestidad e infantilismo. Imaginaos una persona que de entrada se queda sin madurar emocionalmente, una persona infantiloide, cargada de amargura, infantil,
culpa infantil y el resentimiento infantil, hecho mayor, sin ninguna capacidad de gestión emocional contra ninguna de estas perlas, que solamente sabes ahogarlas en alcohol o en lo que sea. Es que te desestructura, te quita todo argumento vital. Llega un momento en que no sabes ni por dónde te pega el aire, ni qué puedes hacer para enfilar aquello, ¿no? Y por eso quizás a veces no se acabe de entender bien que el fondo, la profundidad de la adicción, las causas profundas, las razones profundas, los niveles profundos de esta enfermedad están tan dentro. Hoy hablábamos un poco de esto, ¿no? Del miedo que nos da mirar el miedo bloqueante, el miedo patológico más fuerte en una persona adicta es mirar ese interior que creemos que está lleno de no se sabe muy bien qué. Y es natural que dé miedo, porque lo que se intuye, pues son estas perlas que a mí ahora me dan un poco de risa, ¿no? Estas trampas, ¿no? La inmadurez, el infantilismo, la falta de honestidad, la amargura, la culpa y el resentimiento. Y vamos por la tercera. Todavía quedan 9 o 10 más. Eso es lo que nos da miedo mirar cuando tenemos que mirar dentro. Pero esto no es sinónimo de adicción. Esto es la adicción misma. Y desde luego, el hecho de mirar para otro lado no las hace desaparecer. El resentimiento desaparece cuando uno lo trabaja y sobre todo cuando aprende claramente que en casi ninguno de los resentimientos que yo estuve abonando durante años, yo me quedé con las manos en los bolsillos, que yo no era ningún angelito, que a mí me hacían, pero yo también hacía, que me debían, pero yo también debía, que yo tengo que preocuparme en este asunto de barrer la parte de acera que me corresponde a mí y la del vecino que la barra él, que es un trabajo mío, el sentir las cosas y no estar resintiéndolas permanentemente. Y yo, en muchas de las disgustos, de las peleas, de los disturbios que he tenido en mi vida, en pocos me he quedado con las manos en el bolsillo. No quiere decir que haya acabado a tortas, pero vamos, que fácilmente no me quedaba callado. De todas formas, el problema del resentimiento es que cuando, como he dicho antes, me quedaba callado me resentía y cuando hablaba me resentía también. Porque no tenía concepto de medida en este aspecto. Cuando uno es un inmaduro emocional, o calla cuando no tiene que callar o habla cuando no tiene que hablar. Y al final acaba metiendo la pata cuando calla y cuando habla. Y como mete la pata, se resiente. Y como se resiente, lo padece. Y cuando uno ya se le hinchan las mismísimas de padecer, pues una de dos. O mira dentro del armario a esa parte oscura que tanto nos aterroriza a los adictos y saca todo el fondo del armario y lo pone a ventilar, o que se dé por jodido. Nosotros tenemos que hacer una reestructuración del ropero interior, sí o sí, nos guste o no nos guste, y si no, siempre estará lleno de porquería. Este es el trabajo, de verdad. No solamente es dejar de consumir. Dejar de consumir es lo primero que hay que hacer. Pero si eso no va seguido de todo esto, de una ventilación emocional de este calibre, estamos más que jodidos. Volveremos a repetir las mismas cosas una y otra vez. El cambio, el verdadero cambio de una persona adicta es este. Saber mirar su amargura, saber mirar su culpa y saber mirar su resentimiento. Y que nadie se crea que a mí me resulta fácil hablar de mi amargura infantil, ¿eh? Porque parece que estoy culpando a alguien de eso. No. No me gusta, me jode un montón decir estas cosas. Tampoco me gusta hablar de la culpa y tampoco me gusta hablar del resentimiento. Y no los ventilo alegremente. Este vídeo a mí me está jodiendo, pero a la vez me está regalando. No es tan fácil. No es tan fácil. No lo es. Eso no quiere decir que no se pueda hacer y tampoco que no se deba. Se debe y hay que hacerlo.
Esto se llama dolores de crecimiento. Lo otro era sufrimiento emocional permanente. Esto duele, pero te hace crecer. Lo otro te bloquea y te mantiene sin cambio, sin evolución. Pues a veces hay que elegir en la vida. Y yo he elegido por aquí. Si os sirve, pues mañana tendremos más. Nos meteremos con la cuarta trampa. Y así hasta que acabemos con todas. Si al final vemos ya tenemos una radiografía más o menos clara de las trampas por las que hemos pasado y de las que nos esperan en el camino, pues a lo mejor podemos ir caminando con un poco más de seguridad. Aunque a veces, pues, como con las normas de circulación nos jode que nos pongan un 80 cuando pensamos que tenemos que ir a 120, pues es lo que hay. Así que espero que no hayáis padecido mucho. Y que seáis buenos, que ya vamos quedando pocos, ¿eh? Y mañana nos vemos. Si queréis, y si no, pues le dais al botoncito ese y me mandáis al carajo. Así que, ala, besitos, que hay que joderse. Vaya tardes que os doy, ¿eh? Hasta mañana.